En primer lugar, quiero agradecer a la Corporación López Valencia por permitirme una vez más estar en contacto con ustedes. El día de hoy se ha solicitado el tema de la teoría del caso y alegatos jurídicos. Este es un tema muy importante, los dos son un tema muy importante en el área de derecho penal específicamente. En primer lugar, vamos a ingresar en el mundo de la teoría del caso. Nuestro sistema jurídico propone la oralidad dentro de los principios básicos para realizar los procesos judiciales. Pero no solo la oratoria debe ser parte de la herramienta del abogado, debe ser una de las partes de esas herramientas, como la negociación, como la forma de expresarse, entre otras. Pero lo esencial para empezar a definir lo que es la teoría del caso, debemos establecer claramente tres aspectos básicos. El primero es hacia dónde vamos dentro de ese caso, cuál es el objetivo de ese caso y el resultado que debemos o deseamos obtener de ese caso, sea parte acusadora o sea la parte de la defensa. Es aquí donde radica que todos los abogados, sean estos acusadores o defensores, deben tener un caso sólido, una teoría del caso establecida y que se pueda demostrar dentro del proceso. Pero para entrar ya a profundidad en el tema, debemos entender qué es la teoría del caso. En primer lugar, debemos entender, así como las empresas, los empresarios tienen estrategias para sus negocios, asimismo el abogado debe buscar la estrategia correspondiente, la estrategia pertinente para establecer una teoría del caso. La teoría del caso es la tesis en la que se va a basar su proposición dentro de ese proceso. Y es ahí donde debemos recordar que el derecho es una ciencia establecida por parámetros científicos y tesis que vamos a demostrar en el momento procesal pertinente. Por eso que yo le decía hace un momento que debemos tener los abogados, sea del lado que estén dentro de un proceso, deben tener las herramientas adecuadas para establecer y conformar una verdadera teoría. Obviamente, cada sujeto procesal, como les decía hace un momento, sea este acusador o sea defensor, va a tener su punto de vista diferente al contrario. Y eso es normal y es por sentido común, porque la parte acusadora no tiene la misma visión que la parte defensora y viceversa. Entonces, una vez que hemos establecido que la teoría del caso es la tesis por la cual un abogado va a fundamentar su proceso dentro de un caso, debemos establecer cómo lo hace. Entonces, cada parte tiene su punto de vista y eso es correcto. Por ejemplo, el fiscal que acusa de algún tipo de delito debe reunir los elementos de convicción necesarios para demostrar su teoría del caso. No solamente el fiscal debería leer un parte que ya es definido, diseñado, realizado por los agentes que tomaron actuación dentro de ese delito que aún no se comprueba dentro del proceso, ¿no? Entonces, a veces se ha visto que en la parte acusadora, que es la fiscalía, se propone a leer solamente el parte y no define realmente cuáles son los elementos de convicción. Por ejemplo, si fuera un asesinato, debería reunir todos estos elementos como la culpabilidad, como el objeto, la causa basal en la que se realizó el delito. Entonces, como les decía, todos estos elementos deben ser reunidos por la Fiscalía, en el caso de la parte acusadora, para probar así su teoría del caso.
enmarcada en el momento procesal indicado. Asimismo la defensa. La defensa debe reunir todos los elementos necesarios y probatorios conducentes a la autoridad para que defina o no si la teoría del caso es la que indica la fiscalía, o en caso contrario acoge la teoría del caso de la parte defensora. Pero para eso debe haber el elemento fáctico de la teoría del caso, y este consiste en la narración detallada y minuciosa de la conducta punible, del acto o acción humana que produjo los daños, que lesionó el bien jurídico que se encuentra protegido por el Estado. Entonces, una vez que se conlleva a esa búsqueda de la teoría del caso, se debe narrar detalladamente, específicamente, cómo se produjo el daño, quién produjo el daño y cuál fue el daño en sí o el bien jurídico que se lesionó. Por ejemplo, si se acusa en el tema del asesinato, como le venía diciendo, la defensa debería probar o debería demostrar que en ese momento que se realizó ese daño, ese bien jurídico que se lesionó, bueno, su patrocinado no se encontraba dentro de los hechos enmarcados. Es solo un ejemplo, ¿no?, de cómo debe probarse la proposición fáctica. Es una afirmación, es el hecho que satisface o descarta la concurrencia del elemento de tipo penal o diferentes categorías dogmáticas. Por ejemplo, si la fiscalía a una persona la acusa por el cometimiento de un delito de robo, este tipo penal está conformado por varios elementos, es decir, la cosa ajena, la cosa mueble, la sustracción, el ánimo de apropiación, la fuerza o la violencia o la amenaza. El fiscal debe reunir todos los elementos, si existen obviamente, y probarlos. No solo debe reunirlos, no solo debe reproducirlos de manera correcta, sino que debe probarlos, debe haber la causa basal. Se debe determinar que con esos elementos el acusado lesionó ese bien jurídico. Caso contrario, la teoría del caso de la parte acusadora, en este caso la fiscalía, poniendo el ejemplo, no tendría sentido. No habría teoría del caso que compruebe la culpabilidad de una persona que esté acusada en ese momento del ejemplo que pusimos. Para identificar la norma penal debe ser usada dentro de un caso concreto. Debemos ubicar el tipo penal al hecho. El tipo penal describe la conducta punible, el cual está conformado por una serie de elementos básicos que integran la conducta, y en caso de faltar alguno de ellos, no se configuraría el tipo penal al que se le está acusando. Para descubrir el tipo penal aplicable en este sentido a una conducta determinada es necesario realizar un proceso intelectual por medio del cual vamos a interpretar al acto con la norma. Es decir, vamos a interpretar lo que sucedió en realidad con lo que tipifica la norma. Pero para eso, como les estaba comentando, hay que hacer todo un ejercicio intelectual. Hay que determinar claramente si se adecúa la conducta del acusado con la norma tipificada, con la lesión que se quiere comprobar. Un ejemplo claro es, por ejemplo, decir que si un juez recibiría dinero, en este caso es cohecho, de un tercero para dictar una sentencia dentro de un proceso judicial, este acto puede ser interpretado por la norma jurídica y se trata de un proceso intelectual, el cual, como por ejemplo, pongamos un ejemplo claro. Si un juez, si se acusa a un juez, a una autoridad judicial, de recibir dinero de un tercero para favorecer una determinada sentencia, se debe realizar todo el análisis para comprobar si la conducta del juez se adecúa con la norma tipificada. En este caso sería el artículo 280 del cohecho.
que determina el Código Orgánico Integral Penal. Todo esto viene de una investigación, por eso los procesos penales inician con la investigación previa, que es la parte donde se reúnen todos los elementos necesarios acusatorios para así el fiscal poder determinar si acusa o no a una determinada persona, o como los ejemplos que les pude haber manifestado en algún momento, a un momento atrás. Entonces, empieza el tipo penal, o el proceso penal con la investigación previa, donde se reúnen todos los elementos necesarios. Continúa con la acusación o no. En el caso que acuse, se debe demostrar del juez el por qué se está acusando, y el juez deberá valorar si los elementos son o no necesarios, son contundentes, y elevará el tema al tribunal, en donde se determinará día y hora para la audiencia de juicio. A veces los procesos penales son procesos largos, un poco tediosos, sin embargo son normales en el tipo de investigación que se lleva. Por el sistema jurídico que nos enmarca en la actualidad, la fiscalía, cada fiscal tiene demasiados casos a veces en su entorno para investigación, y muchas veces los fiscales no se dan abasto con todos los temas que están bajo su despacho. Entonces, por eso a veces los procesos demoran para determinar, para concluir o para concretar una teoría del caso sólida. Sin embargo, recomiendo que las investigaciones dentro de la etapa de investigación previa, valga la redundancia, sean realizadas de maneras eficientes, detalladas, y de manera que lleven a la verdad procesal, a que enmarquen o no la conducta penal que se está ventilando dentro de ese proceso.